el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un Café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Hola mis hermanos, bienvenidos a esta nueva edición de Sentados en un Café con Jesús. Y qué día más maravilloso, vamos a tener un tema precioso, el cual debe de acompañarnos todos los días de nuestra vida. Y bueno, estoy súper contenta porque hoy tenemos casa llena en Sentados en un Café. Primero con mi amada Helen. Hola Helen, ¿cómo has estado? Bien, alegre y contenta de estar aquí Sentados en un Café con Jesús para hablar de los temas del Señor. Amén. Y miren, fíjense que a quién me encontré en el parqueo. Gloria encontré a Dios. A mi amado Roberto. Me jalaron de otro servicio. Claro que sí, aquí te jalamos. Pero sí. Mira, Roberto, esta es la verdad. El Señor nos pone en donde Él quiere. Amén. Entonces, aquí no estamos es, para servirle siempre. No es casualidad. Señor. ¿Y qué tal si me contás un poco sobre nuestra querida invitada? Sí, la verdad que tenemos a una predicadora de trayectoria, pero no lo quiero decir yo, sino que Cindy, ella ya tiene bastante camino a recoger en el Señor. Cuéntanos, Cindy, bienvenida a Sentados en un Café con Jesús. Gracias. De verdad que yo la más feliz de estar de nuevo acá. Le contaba a Helen que cuando inició el brazo, tuve el privilegio de iniciar también en el brazo. Fundadora de Sentados en un Café con Jesús. De verdad wow. que para mí es un placer estar acá. Yo sé lo que significa la alegría, el gozo. Estoy en casa. Así que de verdad, gracias por la invitación. Y bueno, voy a cumplir 19 años de convertida para la gloria de Dios y espero así toda la vida, que hasta que fallezca. De estar en el ministerio, el Señor me hizo el llamado hace más de 11 años. Tengo 11 años activa, pero bueno, con el estudio y la preparación, ¿verdad? El Señor hace el llamado antes y fue a través de una cita que el Señor... Yo estuve sirviendo mucho tiempo en liturgia, 5 años en liturgia, pero hay un punto en el que el Señor te pide más. El Señor te quiere sembrar en otra tierra donde necesita que demos más fruto. Entonces el Señor me hizo el llamado a la escuela de prédica en ese momento con una cita muy reveladora, que créanme que cuando a veces pienso en cambiarme de ministerio, en volver a liturgia, porque liturgia me encanta, me fascina, cuando pienso en volver a liturgia, el Señor me vuelve a jalar la orejita y me vuelve... Y le vuelve a recordar la cita. Perdón la indiscreción, ¿y cuál cita es? Es Timoteo 4:11. Y de verdad que es una cita en donde el Señor me manda a hablar de su palabra y me hace ver que mientras Él viene, tengo que mantenerme hablando de Él. Y que aquel que me escuche, no porque sea yo la que me pare a hablar, sino porque es el Señor, ¿verdad? Y su Espíritu hablando a través de cada uno de nosotros. Pero que aquel que me escuche se salvará, dice el Señor. Entonces créanme, y yo lo veo eso en relación a mis hijos, a mi esposo, a mi familia, que el principal servicio es ahí. Y el principal lugar donde debo hablar y predicar su palabra es ahí. Amén. Y por supuesto, afuera, ¿verdad? Donde el Señor me mande y donde el Señor diga. Amén. Amén. Wow. Gloria a Dios. Y bueno, eso es un poco de lo que vamos a estar hablando, de donde el Señor nos manda. Y hay algo especial en eso, en que tenemos que estar sensibles, pero... Antes de continuar, después de esta hermosa introducción, pues vamos a entregarle el servicio al Señor. Helen, ¿te gustaría llevar la oración? Claro, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, mi Jesús, Padre Divino, aquí estamos reunidos, sentados en un café con Jesús, para hablar de ti, mi Señor, para llevar tu palabra allí donde se necesita, mi Cristo. Por lo que te pedimos, mi Jesús, que seas tú quien a través de nuestros labios lleve esa palabra que necesitan quienes ya están conectados y nos están escuchando. Gracias, mi Dios, por lo que vas a hacer y por cada una de las necesidades, Señor, que pones en nuestros corazones, porque a través de estos programas, Señor, nos das el consuelo y nos llevas esa agua viva que necesitamos, mi Dios.
Espíritu Santo, Espíritu Divino, te pedimos que vengas a tocar cada corazón y a quedarte aquí con nosotros para que este programa sea de bendición como tú ya lo preparaste para cada uno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Gloria a Dios. Y bueno, mis hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, probablemente ustedes ya escucharon la charla que se transmitió justo antes del programa, pero para quienes recién se conectan, que nos están sintonizando, el tema de ahora es espectacular, porque vamos a hablar de la persona que Jesús dejó para acompañarnos todos los días, hasta el día que nos encontremos con Él. Vamos a hablar del amado del Espíritu Santo. Y con una charla que me gustaría que nos dijeras el título de la charla, porque me parece preciosa, Signy. Bueno, el Señor me mandó, ¿verdad? Definitivamente el Señor pues habla a los corazones de todos nosotros, y a través del ministerio y del servicio pues el Señor me pidió preparar esta charla con el tema de Buenos días, Espíritu Santo. Y de verdad que cuando el Señor me mostró el tema, comencé a preguntarle al Señor, Dios Santo, ¿y cómo empiezo yo a hablar de esa ayuda, de esa fuerza de la persona que necesitamos 24/7 y que realmente se nos olvida, ¿verdad? Lo importante y lo necesario que es invocarlo a cada momento. Entonces comencé a orar, comencé a preguntarle al Señor, y el Señor como es creativo, ¿verdad? Y el Señor es especial, y yo siempre le pido al Señor, muéstrame realmente algo como el pueblo, como las personas que escuchan el mensaje puedan entender lo que tú quieres mostrarle. Y el Señor bien especial, pues me mostró una botella de agua. Una botella de agua, y de verdad que por ahí empezó el Señor a trabajar el tema, y definitivamente comencé a preguntarle al Señor qué tiene que ver el agua. Y de hecho el tema y la cita, el tema dice ríos de agua viva. La cita donde está incrustado el mensaje, entonces dice ríos de agua viva. Por supuesto que tiene que ver el agua, y sobre todo, bueno, ustedes, yo creo que todos cuando nos levantamos, ¿verdad? Cuando abrimos nuestros ojos, cada quien sabe lo primero que hace. Lo primero que pensamos o lo primero que hacemos al momento de abrir nuestros ojos. Seguramente muchos pensamos, tengo que ir a trabajar, Dios mío, lunes otra vez, ¿verdad? O gracias a Dios hoy es domingo, vamos a descansar. No sé, dependerá del día, del ánimo, de la energía o de la fuerza que tengamos. Pero lo que no nos debe de faltar es precisamente saludar al Espíritu de Dios. Yo menciono en la prédica, cuando el Señor me mostró el tema, yo reconocí que yo solo saludaba a mi amado Padre, a mi amado Jesús, a la Santísima Virgen María, pero se me había olvidado saludar al Espíritu Santo. Cuando el Señor me mostró esto, comencé a hacerlo y comencé a ponerlo en práctica, y comencé todos los días, buenos días Espíritu Santo, y a entregarle por supuesto el día a día. Y el Señor me mostraba que saludar al Espíritu Santo es como cuando nosotros nos levantamos, y yo lo explico, ¿verdad? En la charla, que nutricionalmente eso nos recomiendan, que lo primero que usted y yo tenemos que consumir es un vaso con agua, porque eso nos limpia todo el organismo, las toxinas, etcétera. Aunque muchas veces nosotros, ¿verdad? Lo primero que tomamos... El vaso de jugo. El café. Una Coca-Cola, seguramente los fans de la Coca-Cola, ¿verdad? O el café. De campeones, pan dulce y Coca-Cola. Pan dulce, Coca-Cola. algo energético, pero muy dañino realmente. De hecho, fíjense que
nutricionalmente recomiendan que ni la fruta nos comamos en ayunas, que primero debemos de tomarnos un vaso con agua. Algunas personas hasta le echan unas gotitas de limón o una copita de vinagre, porque eso les ayuda. Bueno, mi papá me recomienda que me tome un ajo. No lo hago, ¿verdad? No lo hago todavía, no tengo esa capacidad. Pero lo mismo sucede cuando yo me despierto, cuando yo abro mis ojos. ¿Qué es lo primero con lo que yo me hidrato espiritualmente? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente, a mi corazón? Vienen a lo mejor, ¿verdad? Cuando me tomo el refresco, el café o una soda o lo que sea, puede ser equivalente a ingerir mis preocupaciones del día, mis miedos, mi sufrimiento, la prueba que estoy pasando en ese momento es lo primero en lo que yo pienso, y ahora cómo lo voy a resolver, y ahora cómo me voy a sentir, y ahora qué problema adicional se me va a venir a lo que estoy viviendo. Eso es equivalente a consumir algo que no me va a nutrir físicamente. Contrario a eso, si lo primero que yo hago es saludar al Espíritu de Dios, pedirle la fuerza, pedirle que me muestre la verdad en todo momento, como dice la palabra, que si nosotros recibimos e invocamos el poder del Espíritu Santo, Él nos va a llevar y nos va a mostrar a toda verdad. Entonces, sabemos que durante todo el día yo voy a tener que tomar decisiones. Durante todo el día voy a tener que tomar decisiones, pequeñas, grandes, trascendentales o insignificantes seguramente, pero tengo que tomar decisiones. Entonces el Señor nos llama a eso, a que en toda decisión nosotros clamemos la ayuda del Espíritu Santo, pidamos esa sabiduría, ese discernimiento. El Señor nos hablaba de pidan esa sabiduría, y la sabiduría viene del Espíritu Santo. Entonces, realmente es algo tan amplio. Creo que todos hemos escuchado, a todos nos han dicho quién es el Espíritu Santo, pero el punto no es que sepamos, el punto es que lo hagamos vida, que lo apliquemos, que así como la nutricionista me dice, mire, tiene que tomarse el agua, o usted decide si se toma el refresco, ¿qué decisión voy a tomar yo, verdad? ¿Qué es lo que le va a hacer mejor a mi cuerpo? Lo mismo es el Señor. Aquí está mi ayuda, aquí está mi fuerza, lo que necesitas, y aquí está lo que el mundo te ofrece. ¿Qué vas a decidir? Entonces son decisiones que nosotros tenemos que tomar y enfrentar, y a eso nos quiere llevar el Señor, a que crezcamos y maduremos espiritualmente para que podamos tomar las mejores decisiones en cada etapa de mi vida, en cada situación que yo vivo a diario, desde la más mínima hasta la más trascendental y la más grande e impactante para mi vida, ¿verdad? Así que de verdad que es algo que, así como el Señor me habló, me mostró, y créanme que desde ese momento, cuando me llega el enojo, cuando me llega la frustración, cuando me llegan todos esas emociones, sentimientos que quieras o no, las situaciones de la vida nos provocan. Pero como dice la palabra, yo no me puedo quedar en esa situación por mucho tiempo. Esa cita a mí me encanta, cuando el Señor nos dice que si el enojo te dura, que no te dure todo el día, porque entonces ahí caemos en pecado. Significa que sí me voy a enojar. Lo mismo aplica, en algún momento voy a sentirme triste, en algún momento me puedo sentir frustrada, pero eso no me puede durar todo el día. Y a eso es lo que quiere el Señor, que salgamos de esa situación, que salgamos de esa circunstancia en la que me encuentro, no con mis propias fuerzas, sino con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso es que el Señor nos llama a tenerlo en la mente, en el corazón, a cada segundo y a cada momento del día a día, empezando desde las primeras horas del día, desde que yo abro mis ojos, empezando a clamarlo, y por supuesto que el Señor me va a ir mostrando en el día a día y en mi vida diaria todo lo que yo tengo que hacer conforme a la voluntad del Señor. Y qué interesante lo que Cindy nos menciona, y yo le preguntaría a todos los que están escuchando el mensaje, ¿cuál es su hábito que tiene al nomás despertar? ¿Verdad? No me lo responda, no me lo puede responder, pero
En el caso mío, yo siempre me persino y le digo, gracias, Señor. Ese es mi hábito. No hago una oración porque después voy yo al Santísimo más tarde, pero sí siempre digo, gracias, Señor. Y sí me tomo un vaso de agua y sí me tomo un ajo porque mi papá me enseñó a tomar ajo, ¿verdad? No es muy... y después me dio risa porque no muchas personas, ni a algunas personas les agrada. ¿No? Y el ajo tiene, bueno, si investigan, tiene muchas cosas maravillosas y todavía hay cosas que no han descubierto. Pero el punto es que algunos, yo recuerdo un tiempo, encendía el televisor, ponía o Netflix, o sea, lo acepto, o veía el WhatsApp o el Facebook nomás despertar, y había perdido ese hábito porque el sistema, las redes sociales, la tecnología, otras cosas nos van llevando a tener malos hábitos desde el punto de vista de nosotros como cristianos, ¿verdad? Te preguntaba, ¿cuál es su hábito que usted tiene al despertar? Alguien me puede decir, no, es que yo no he dormido porque me desvelé toda la noche, no despierto. Entonces, pero el punto es de que si nos abocamos a empezar al Señor, como dice Cindy, mis hermanos que nos escuchan ahí, la vida le puede cambiar con solo hacer ese pequeño cambio de que en la mañana usted le dé gracias a Dios y le diga buenos días, Espíritu Santo, y por supuesto el vasito de agua. Si no le anima al ajo, pues tampoco no es obligación, pero es un hábito saludable y de sabiduría que nos regala, ¿verdad? Entonces, y ese hábito se originó fruto de la prédica o se originó de antes de la prédica. ¿De tomar el agua? Sí, el ajo no, porque no existe todavía. Fíjese, Roberto, que después de lo de la pandemia, yo tomé la decisión de comenzar a cuidarme, mi salud. Sí tuve algunos momentos de quebrantos de salud, entonces tuve que comenzar a cuidarme todo mi hígado, mis intestinos, mi parte digestiva. Entonces tomé la decisión. Por el mismo hecho de la pandemia, que todos nos enfermamos por la pasividad, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, y empecé a conocer un poco más la forma correcta de alimentarnos, ¿verdad? De comer saludablemente y nutrir, por supuesto, el cuerpo. Entonces, más que acorde, ¿verdad? El Señor como nos muestra la misma forma como aplica la vida espiritual. Amén. Y la verdad es que hay algo que mencionó Roberto que me gustaría profundizar porque va en línea de precisamente en estos hábitos que tenemos, con lo que empezamos, cómo es nuestro pensamiento. Y me gustaría que ahondáramos en esto, y también me imagino que todos tenemos otras preguntas, pero nos vamos a ir a nuestro primer corte. Se nos fue rapidito los primeros 20 minutos. Vamos a nuestro primer refil de café. A nuestro primer refil de café. Ya tomamos agua. Ya tomamos agua. Quiero enseñar de que hoy cambiamos el café por agua. Así que, en honor al tema, por eso es que estamos, siempre debemos tomar agua, pero ahorita trajimos más agua, así que, vamos a irnos a nuestro primer corte y vamos a escuchar una preciosa alabanza que habla del Espíritu Santo. Gloria Escuchemos. Gloria a Dios. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad
para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén, amén. Oh, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Hola mis hermanos, bienvenidos otra vez a Sentados en un Café con Jesús, después de escuchar esta preciosa alabanza muy apropiada para nuestro tema del Espíritu Santo, de los buenos días del Espíritu con el Espíritu Santo. Y bueno, pues habíamos dejado el bloque anterior con una pregunta que a partir de un comentario que hizo Roberto, el Señor me había puesto, ¿verdad? De que, o sea, nosotros empezamos el día muchas veces no con el agua, sino que empezamos con cualquier otro hábito. De repente ver el teléfono, de repente tomar el café o tomar jugo de naranja o cualquier otra cosa. Entonces a mí, Cindy, el Señor me puso que te preguntara, ¿por qué a veces nosotros no comenzamos el día con el Espíritu Santo? ¿Qué nos hace? Porque, y rescatando un poco la lectura, digamos, insignia de la charla, ¿qué cosas nos hacen incrédulos ante el Espíritu, con el Espíritu Santo? Porque de hecho en la lectura dice de que Jesús se presentó, o sea, tuvo que utilizar el ejemplo del agua para que borrar toda esa incredulidad de los que estaban con él en esa época. Entonces,
¿qué nos hace ser incrédulos o estar incrédulos con el Espíritu Santo? O sea, no tenerlo presente al primer momento de nuestro día. Olvidarlo en los momentos claves, Así en los momentos fundamentales. La verdad, Adriana, tocaya, porque yo también soy Adriana, Cindy Adriana. La verdad, Adriana, que como tú lo decís muy bien, todos tenemos el Espíritu de Dios. Desde el momento que somos bautizados, y ya lo hemos escuchado, ¿verdad? En otras prédicas nos lo han compartido también nuestros hermanos predicadores. Todos tenemos el Espíritu de Dios. Y quiero traer a la mesa, yo tengo 3 hijos. Y de verdad, mis hermanos, uno desde pequeño tiene que darles a conocer a los demás que existe una ayuda divina. Y yo siempre les digo a mis hijos, yo tengo la costumbre que yo los voy a dejar al colegio y les doy la bendición. Desde que el Señor me mostró este mensaje, yo les doy la bendición y siempre les digo que el Espíritu Santo te ayude en todo lo que vas a hacer. Y ellos hoy ya escuchan hablar mucho del Espíritu Santo. Entonces, cuando a veces en el corre, ¿verdad? Y yo, mi amor, que el Señor te cuide, que el Señor... Y ellos mismos me dicen, mamá, y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te ayude, Leo. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque para que nosotros nos familiaricemos con algo o con alguien, tenemos que buscarlo constantemente. Amén. Tenemos que conocerlo, a dónde lo encuentro, dónde lo puedo percibir, dónde lo puedo sentir. Y definitivamente, y la palabra es clara, porque me encanta, y yo en la prédica lo menciono, el Señor sabe que todos tenemos sed. Él sabe que todos tenemos sed. El problema es que no lo reconocemos. ¿Y por qué no lo reconozco? Ahí viene tu pregunta. ¿Por qué no invoco al Espíritu Santo muchas veces en mi despertar o en mi día a día? O cuando vienen las situaciones de la vida, ¿por qué se me olvida? Y es precisamente porque se me ha olvidado buscarlo muchas veces de corazón o conscientemente a donde yo sé que lo puedo encontrar. Y el Señor dice en su palabra que el que tenga sed, venga a mí. ¿Y a dónde encuentro yo al Señor? A mí me ha pasado muchas veces, cuando alguien pide un pastoreo, una administración, me dice, tengo esta situación, tengo esto. Y la primera pregunta que yo siempre les hago, ¿has leído la palabra de Dios? ¿Has buscado respuestas en la palabra de Dios? Y la primera respuesta es no. He orado, me dicen, le he pedido al Señor, le he clamado, pero se nos olvida muchas veces y la verdad la encontramos acá. Y la revela. El Señor la revela. De verdad que es impresionante cómo se nos olvida también esta parte muy fundamental, muy importante, que va unido a la oración que tenemos que tener diariamente, pero no una oración mecánica, monótona, sino una oración real, sincera y honesta. Y yo estoy, ténganlo por seguro que el Señor en esa oración nos muestra que tenemos un ayudador, que tenemos esa fuerza sobrenatural y en la medida... Ese auxilio, exacto. Y en la medida, de verdad que cuando nosotros hacemos una práctica constante, si lo hacemos constantemente, eso se nos hace costumbre. Sí. Eso está comprobado, ¿verdad? Científicamente. Los estudios dicen que 21 días. Algunos dicen 21, otros dicen 30. 3 meses, así. Que hay un cierto periodo, que si uno hace, que si uno hace una actividad constante ya se nos hace un hábito. Entonces, ¿por qué no empezar a hacer esa práctica en cosas mínimas y pequeñas de nuestro día a día? El Señor nos dice en su palabra, hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor. Entonces, si yo nunca hago la prueba, si yo nunca hago la práctica, voy a tener, reconocer que tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Pero como estoy aplicando quizás
mi propio conocimiento, mi propia sabiduría, la solución que me dicen los demás o que las circunstancias me presentan, pero en la medida en que yo comienzo a hacer esa práctica de clamar el Espíritu Santo, eso va a ser como momentáneo, como instantáneo. A cada momento yo voy a recordar el Espíritu de Dios y voy a recordar que en esa situación que estoy viviendo puedo clamarlo. Y cuando yo comience a sentir esa presencia divina, esa obra sobrenatural, porque al principio nos sorprendemos, y ya les voy a contar por qué. Al principio nos sorprendemos dice, wow. Y decimos, uy, esto sí funciona. De verdad, y uno comienza, esto funciona, esto de verdad se siente la presencia del Espíritu de Dios. Exacto. Pero tengo que comenzar a practicarlo. Entonces, definitivamente, el primer paso es eso. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos en este mensaje. ¿Por qué desde el principio? Porque si yo todo el día comienzo a hacer esa práctica, lo voy a seguir haciendo. Y nos va a favorecer en la vida, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo. Definitivamente. Y fíjate que tú lo decías en tu prédica y dices de que ¿por qué lo debemos de aclamar? ¿Por qué la necesidad de aclamarlo? Y es porque Dios ya sabe que a lo largo del día vamos a pasar todos los días situaciones en las cuales necesitamos el auxilio de Dios. Decimos nosotros, y es cierto, es Dios, pero Él nos ha dejado al defensor, al protector, al auxilio llamado Espíritu Santo. Amén. Y eso me encantó oírlo en la prédica, porque realmente digo qué importante es llegar a tener ese hábito de reconocerle también al Espíritu Santo cada mañana con ese saludo de buenos días, Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo le digo, mi divino, mi precioso, mi bello Espíritu Santo, porque cuando oí el título de la prédica me quedé, wow, qué lindo, porque es realmente una confirmación de lo que yo ya hacía. Y yo sé el efecto que eso tiene en la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero también quería comentarte esa relación que tú hiciste del agua y de lo que es la hidratación. ¿Por qué esto? Porque si tú te fijas, todos nosotros sabemos que últimamente nos enseñan a tomar agua. Y todo el mundo anda tomando el agua, y yo veo a toda la gente que anda con unos grandes botes de agua porque nos enseñan a tomar agua. Sí, pero qué importancia también ver la deshidratación espiritual, y tú lo decías. Entonces yo me imaginaba como esos chiles, las pasas, todo lo deshidratado, aturradito, y digo yo, ay, qué tremendo que así se pone uno. Y cómo tú haces el llamado de que debemos de hidratarnos. Y tú explicabas el cómo podemos hidratarnos espiritualmente para que nuestra vida esté de fruto y para que nuestra vida sea feliz como el Señor quiere, porque para eso hemos sido llamados. Amén. Entonces, ¿nos puedes explicar para que quienes nos ven y nos escuchan que quizás se sienten deshidratados? Porque ¿qué es esa tristeza, ese dolor, esa preocupación, ese rumiar todos los días lo mismo? Exacto. ¿Cómo podríamos hidratarnos espiritualmente para tener esa vida plena y poder dar esos ríos de agua viva, como tú decías, y la palabra lo dice? Y a eso quiero llegar. Es ¿por qué? La pregunta, ¿por qué necesito al Espíritu de Dios? ¿Para qué lo voy a clamar? Si el problema sigue igual o la situación no se me resuelve. Pero lo que el Señor quiere es que esa situación, esa dificultad que estoy viviendo ahora, yo la viva con la paz que viene de Dios. Amén. Con la fe, la esperanza, el gozo que viene de Dios. ¿Y cómo voy a sentir eso yo si no pido esa lluvia, esa saturación de esa fuerza, de ese poder divino que es el Espíritu Santo? Entonces, nos levantamos y nos sentimos desanimados, abrumados, pero hoy el Señor
Aparte que quiere hidratarnos, saturarnos de su presencia, de su amor, decirnos que lo que estemos viviendo no es algo que el Señor no pueda resolver. El punto es que quiere tratar el Señor conmigo con esa situación. ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué área de mi vida quiere hacer madurar o crecer espiritualmente? Porque la palabra nos lo dice, que los que vayamos los que reconozcamos que tenemos sed, pero sed del Señor. Y ese es el primer punto. A los que nos están escuchando, reconocer de una vez por todas quién debe gobernar mi vida. Amén. ¿Quién debe de ser el rey de mi vida? ¿Quién debe de venir a ocupar el lugar que me corresponde? Y si al día de hoy yo no lo he hecho, no he podido reconocerlo o no lo he querido hacer, hoy es el momento. Ese es el primer paso. ¿Cómo voy a resolver yo la situación que estoy viviendo? Primero reconocer quién es el Señor y reconocer que tengo sed del Señor, que necesito de Él para resolver lo que esté viviendo, lo que esté enfrentando. Y lo otro es, cuando yo reconozco que necesito del Señor, yo lo voy a buscar, voy a estar en intimidad con Él. Y en ese proceso de intimidad y de conocimiento con el Señor, Él me va a ir mostrando la salida y las soluciones a todo lo que estoy enfrentando. Pero la parte mucho más maravillosa y mucho más espectacular es que una vez que el Señor ha transformado mi vida, yo voy a hacer un canal, y la palabra lo dice, a través del cual van a correr ríos de agua viva. Amén. El Señor Jesús, todos los que estaban cerca del Señor, de verdad yo me los imagino a todos, bueno, no todos, ¿verdad? Porque no todos creían en el Señor, pero los que realmente sabían quién era y lo amaban y lo seguían, yo me imagino, sentían una paz sobrenatural, sentían una alegría y un gozo sobrenatural. Bueno, de hecho, se entristecieron cuando el Señor se fue. Y Él se los dice la palabra: tengo que irme para que venga esa ayuda que ustedes necesitan. Ese consolador. Ese consolador. Entonces, hoy el Señor nos dice, no están solos. Amén. Amén. No estamos solos, mis hermanos, de verdad. Tenemos un Padre que nos ama, que nos ha hecho perfectos, que nos ha hecho para ser plenos y felices, que tenemos que enfrentar situaciones difíciles, incómodas, que muchas veces no nos gustan o que no queremos vivir, pero con el Señor se pueden vivir y se pueden resolver. Fíjense que esta semana precisamente tuve un incidente con mi hijo. Me llamaron del colegio. Y imagínense que a uno le llamen del colegio. Yo ya esperaba, pero fíjense que desde antes que yo vi la llamada del número, que vi que era del colegio, yo dije, Señor, tú tienes el control. Amén. Y le dije, y como estaba el Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios: Espíritu Santo, dame tu paz y dame tu tranquilidad. Y en efecto, mi hijo se había fracturado su mano, se había golpeado, se había caído, bueno. Y cuando iba en el camino le decía al Señor y le dije al Espíritu Santo: muéstrame el propósito de esta situación. El por qué. Muéstrame para qué es todo esto, el susto, la angustia, la economía también, porque se ve afectada, ¿verdad? Claro. Muéstrame, Señor, cuál es el propósito. Y créanme de verdad que clamar la ayuda y la presencia, ese discernimiento de nuestro Espíritu amado, del Espíritu amado de Dios, de verdad que uno pasa por la circunstancia con una paz sobrenatural. Amén. Y a eso nos llama el Señor, que experimentemos eso, que experimentemos esa presencia divina, pero que lo comencemos a hacer. Y para que los que están a nuestro alrededor, nuestros seres amados, nuestros hijos, nuestra familia cercana y todos los demás, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, puedan experimentar eso que nosotros experimentamos, que nosotros seamos ese medio por el cual el amor o la presencia, la paz del Señor se manifieste también, porque yo voy a ser un transmisor del Espíritu de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos dar palabras, como dice el tema, de agua viva.
Que podamos dar, que en lugar de que el otro me salió enojado, yo no le salga enojado también, sino que respire profundo y el Espíritu de Dios me permita controlarme, mantenerme, y esa parte carnal, ¿verdad? De hecho, dice la palabra, que lo que no viene del Espíritu Santo viene de la carne. Así es. Entonces, yo tengo que realmente clamar a cada momento esa presencia para que de mí puedan salir de verdad palabras de vida. Pero antes de irnos al corte, ¿cómo podrías explicarnos a quienes también nos están escuchando cómo reconocer al Espíritu Santo? Así, en pocas palabras. Ahorita. Sí. Sí. ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo reconocerlo? ¿Cómo reconocer que está en mi vida? Al Espíritu Santo, sí. Fácil. Yo simplemente no voy a hacer lo que los demás hacen. Simplemente yo voy a marcar la diferencia. Amén. Yo voy a ser diferente. Y lo que yo les decía, si el otro me sale enojado, yo le voy a salir en paz, tranquilo. A lo mejor no voy a resolver el problema en ese momento, pero voy a poder tener el control. Entonces, yo voy a saber que el Espíritu Santo mora en mí cuando la paz del Señor la sienta y la transmita. Amén. En ese momento, definitivamente el Espíritu Santo no soy yo, no son mis fuerzas, no es mi capacidad, no es mi inteligencia, es la presencia del Espíritu Divino que me está controlando y que me permite ser ese canal de todo lo que el Señor nos transmite a nosotros. Entonces, ahí se nos va a notar en la alegría, esa es la clave en el gozo. para detectar la tercera divina persona, ¿verdad? Así. Que vamos a hablar sobre eso cuando regresemos, pero vamos a ir a otro refil de café y es compartir otra alabanza. Regresamos en un momento, aquí en Sentados en un Café con Jesús. Así como la tierra, quebrada y sedienta, mi alma tiene sed de ti, Dios. He venido a buscarte y contemplar tu rostro. Necesito ver tu gloria y tu poder. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sana al enfermo, libera al cautivo, sopla sobre mí. Así como la tierra, quebrada y sedienta, mi alma tiene sed de ti, Dios. He venido a buscarte y contemplar tu rostro. Necesito ver tu gloria y tu poder. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sana al enfermo, libera al cautivo. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios.
sopla sobre mí. Espíritu de Dios, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, sana al enfermo, libera al cautivo. Sopla, sopla, sopla sobre mí. 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 Sopla sobre mí. Espíritu de Dios, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, sopla sobre mí. Espíritu de Dios, sana al enfermo, libera al cautivo, sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Gloria a Dios y linda alabanza la que siempre nos regala el Señor, ve ahí que propicia para el tema del Espíritu Santo. Y había algo que quería mencionar y me tomo 2-3 minutos para compartirlos y me detengo que me ponía el Señor que el Espíritu Santo es la tercera persona, ¿verdad? De la Santísima Trinidad. Dios Padre Creador, Dios Espíritu, Dios Jesús Redentor y el Espíritu Santo Consolador. Y cuando nos vamos a hablar de Dios Padre Creador, o sea, el que nos da la vida, atentamos contra él. Quiero hablar de los atentados y de la invocación al Espíritu Santo al final, y quería hacer ese llamado a la conciencia de todos los que nos escuchan, que nos ven, que les ha llegado este mensaje. Por ejemplo, el aborto es un atentado directo contra Dios Padre Creador, que es el que da la vida. Y veía la noticia esta semana en España de que acaban de aprobar 3 años de prisión a las personas que se van a rezar el rosario o a hacer oración con rótulos en las puertas de las clínicas de aborto para que las personas eviten atentar contra Dios Padre Creador. Es tremendo lo que estamos pasando. Sí. Pero esos pecados, a pesar de eso, Dios en su infinita misericordia los puede perdonar, ¿verdad? A través de un obispo y todo eso, y una persona que pueda tener un verdadero acto de contrición. Los pecados que van contra Dios Espíritu, Dios Padre Redentor, Jesús, vea que nos redimió a través de la cruz, también pueden ser perdonados. Pero los pecados que atenten contra el Espíritu Santo, eso nos dice la palabra de Dios, que no pueden ser ni perdonados ni en la tierra ni en el cielo. Sí. ¿Por qué menciono esto? Porque el tema que estamos hablando del Espíritu Santo, Dios, amor, ternura, paz, mansedumbre, todos los dones, vea que les invito a investigar sobre eso, que es profundo, pero Dios es profundo y al mismo tiempo es sencillo, ¿verdad? Entonces, para que le demos el mérito, el valor que esta tercera divina persona que estamos hablando del Espíritu Santo es tan íntimo y tan profundo, que me lo ponía el Señor hoy que escuchaba a Cindy que dice, nomás yo lo invoco y me da paz, me da sabiduría, me toma las decisiones, que si yo es de mecha corta o sin mecha, pues me jala un poquito la mecha para que no me active ahí en la naturaleza que tenemos nosotros humanamente, pero para que los que nos escuchan entendamos que lo que estamos hablando es sencillo del Señor, pero profundo, que les puede cambiar la vida. Amén. Menciono eso, Cindy, porque creo que vale la pena que este gran mensaje que el Señor ha regalado a través de esta prédica nos puede llevar a hacer un cambio radical de vida, ¿verdad? Amén, definitivamente. Y ahorita leía la palabra, me encanta porque el Señor conoce realmente nuestras necesidades, y en San Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Espíritu de Dios nunca nos va a engañar, nunca nos va a mentir. Sabemos quién es el padre de la mentira.
Entonces el Espíritu de Dios siempre nos va a hablar y nos va a mostrar la verdad y nos va a hablar lo que Cristo Jesús, lo que nuestro Padre quiere que nosotros conozcamos y sepamos. Y Él quiere que conozcamos definitivamente que hemos sido hechos y hemos sido creados para ser plenos y para ser felices. Todo aquello que me causa dolor, que me causa daño, que me causa tristeza, jamás va a venir de Dios. Jamás va a venir de Jesús. Habrán circunstancias, por supuesto, ¿verdad?, que van a trabajar muchas áreas de nuestra vida que nos pueden causar dolor, pero que sabemos que tenemos esta presencia divina. Amén. Tenemos el Consolador del que hemos hablado ahora. Realmente es un tema sumamente amplio, como tú lo mencionabas, es un tema sumamente profundo. Pero lo que el Señor quiere dejarnos claro ahora, que no estamos solos. Amén. Que ninguno de nosotros está solo. Y de verdad, mis hermanos que nos escuchan, que nos ven, denle la oportunidad al Señor, ábranle el corazón al Señor, denle un sí rotundo a nuestro Padre, porque es lo único que Él necesita. Lo demás lo va a ir haciendo Él. Él se va a ocupar y Él se va a valer de todo para mostrar el camino, la verdad, porque eso es lo que el Señor quiere realmente. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es verdad que, como mencionabas, realmente el hacernos, o sea, cuando le damos chance al Señor, y le damos chance, porque eso es algo maravilloso de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, es que ellos no van a entrar así de golpe a nuestra vida. Jamás. Ellos son tan caballerosos que nos permiten, o sea, nos preguntan, mira, o sea, el Señor Jesús nos pregunta al momento de que si usted hizo ya su retiro o en cualquier momento, es como, mira, ¿me querés entregar tu vida? Uh-huh. Dios Padre también, mira, yo quiero hacer esto, pero... Y el Espíritu Santo igual, o sea, Él siempre, y siempre lo he visto así, Él es tan caballeroso, Él, o sea, nosotros tenemos que estar conscientes, el Espíritu Santo está aquí, pero la pregunta que muchas veces hay que hacerse, ¿yo le estoy permitiendo al Espíritu Santo estar en mí? Amén. Tomar parte de mi vida. Yo creo que, mis hermanos, si hay algo que nos podemos llevar de este programa, es eso, ¿verdad, Cindy? De que démosle chance al Espíritu Santo. Que hagamos la prueba. Así de es. verdad, empecemos a hacer la práctica. Con cositas pequeñas. Fíjense que les cuento un testimonio. Gloria a Dios. Una hermana que escuchó el mensaje. Yo menciono en la prédica que de verdad hagamos la prueba en cosas pequeñas. Yo les ponía el ejemplo de los parqueos. Ajá. Hoy en día que no cabemos ahora, no sé qué pasa, pero hoy no cabemos en ningún lado. Yo les decía, ¿por qué no le piden al Señor, al Espíritu de Dios, que les muestre un espacio, un parqueo, que les haga un chancecito ahí donde ustedes puedan parquearse? Yo lo he hecho, de verdad, y es sorprendente. Inmediatamente, mi esposo tiene poca paciencia para los tráficos, entonces se imaginarán, tengo que ir orando, ¿verdad? Tengo que ir orando, entonces de verdad voy orando y le digo, Señor, por favor, un parqueo, Espíritu de Dios, guíanos. Es increíble y sorprendente, justo va saliendo uno adelante. Exacto. Entonces, y me dice mi hermana que escuchó la prédica, justo el siguiente día ella andaba en un centro comercial y se acordó del mensaje y lo dijo, bueno, voy a probar, dijo, a ver si esto funciona. Y empezó a pedirlo, iba con su esposo y sus hijos y me dice, Cindy, es sorprendente, me dice, si mi esposo admirado, sorprendido de que sí funciona. Entonces, dejémonos sorprender. Amén. De verdad. Amén. Dejémonos sorprender, mis hermanos, Señor, por los detalles de amor del Amén. Señor, que tal vez a veces queremos detalles, wow, ¿verdad? Extravagantes, pero el Señor está en lo sencillo. Amén. Pero también, como tú decías, ahí tenemos agua, jugo, café, Coca-Cola, lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran, ahí está todo, ¿verdad? Pero de nosotros depende, ¿verdad? Decidir qué vamos a tomar para hidratarnos y para estar y con el Espíritu Santo y que Él sea en nuestra vida el que nos guíe. Entonces, ¿cómo pueden decidir por agua, café
Coca-Cola. ¿Cómo tomar la mejor decisión? La mejor decisión. Primero que nada, tomar la decisión de que quiero cuidarme. Amén. Si yo nutricionalmente primero tengo que reconocer que necesito ayuda. Es lo primero. Tengo que reconocer delante de Dios que necesito ayuda. Cuando yo voy al médico, el médico me pregunta, ¿qué necesita? Reconozco, necesito curarme en esto, ¿verdad? Entonces lo mismo con el Señor. Reconocer delante del Señor que lo necesito. Y por eso el Señor lo dice en su palabra. El que tenga sed, que venga a mí. Y eso es lo primero, reconocer que necesito del Señor, buscarlo al Señor una vez que lo reconozco, que lo necesito, buscarlo. No sé de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando, pero tenga por seguro, mi hermano, que a donde quiera que usted esté en la intimidad de su cuarto, de su casa, en su trabajo, donde quiera que esté, si usted reconoce en este momento que necesita del Señor, tenga por seguro que el Señor va a poner los medios y las circunstancias para que usted pueda encontrarse con Él y pueda empezar una intimidad con el Señor, porque eso es lo que Él quiere. Y definitivamente buscarlo constantemente en la palabra, donde yo voy a conocer toda verdad a la que el Espíritu de Dios me quiere llevar. A toda verdad, para que en esa verdad seamos plenos, seamos felices y cumplamos el propósito divino para el que el Señor nos ha hecho. Y que el día que nosotros partamos de este lugar volvamos a casa. Amén. Satisfechos de que cumplimos la misión que Él nos encomendó. Y nunca es tarde para reconocer que mi vida está hecha con un propósito divino. Amén. Pero tengo que tomar la decisión. Amén. 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 Gloria a Dios. De verdad que es un mensaje que muchos de nosotros, sobre todo ahorita que estamos empezando el año, que todavía estamos como en esta primera parte. Rapidísimo, ya llevamos casi que el primer cuarto del año. Y en preparación. Estamos en preparación. Qué mejor momento que decir. Y hay algo que tú mencionas en la charla, que a mí me encantó y que tú decías, el Señor quiere que seas feliz hoy. Ahora, hoy es el momento de decir, voy a hacer la prueba, voy a probar los frutos del Señor, voy a probar esos frutos que vienen del Espíritu Santo, voy a dejar que el Señor de verdad hacer honor a lo que, por ejemplo, algunos hicimos en nuestra oración de entrega. Amén. Señor, yo no sé reconocer. Yo no sé reconocer, no sé llevar mi vida por tus caminos. Hoy es el momento de que tengamos al mejor piloto, al Espíritu Santo, para que nos ayude a tomar esas decisiones. Entonces, mi hermano, que usted nos ve, que nos escucha, hoy es el momento de que clame al Espíritu Santo. Y va a ver cómo en lo sencillo y en lo grande Él se va a manifestar. Amén. Y bueno, pues sí, Signe, realmente qué bendición lo que el Señor te ha regalado. Este mensaje que de verdad muchos de nosotros lo necesitamos, porque necesitamos que nos recuerden así. Recordar. Así como llamar por teléfono a un tío que vive fuera del país o incluso a nuestros hermanos que viven aquí mismo, pero gloria a Dios que nos recuerdas de que tenemos al Espíritu Santo. Y como ya se nos está acabando el tiempo vuela lastimosamente cuando uno está hablando de las cosas del Señor, quisiera pedirte que por favor lleves una oración para Gloria a Dios. Clamar al Espíritu Santo para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, precioso Señor, glorioso y maravilloso, yo te quiero dar gracias. Gracias, amado mío, por este tiempo, por este momento, por preparar, mi Señor, este espacio para todos los que necesitamos un oasis de amor, para todos los que necesitamos un oasis de paz, de gozo. Amado Dios, tú sabes cómo está cada corazón que ha escuchado o que va a escuchar este mensaje. Tú sabes el momento que está viviendo cada uno de nuestros hermanos. Y por eso, mi Dios, yo quiero pedirte que seas tú, Cristo Jesús, quien toque sus corazones, sus mentes, quien toque su alma y su espíritu, mi Señor.
que selles con fuego y con poder el mensaje que tú les has mostrado, que les des la valentía, el valor de tomar la decisión correcta, mi Dios, que puedan hacer la prueba, Señor, de cuán bueno y cuán fiel eres tú. Pero sobre todo, amado Padre, infúndelos, satúralos, llénalos de la presencia divina que viene de ti. Que en la medida, mi Señor, que ellos comiencen a buscarte más y más, puedan sentir muchísimo más esa presencia divina de tu Santo Espíritu. Ese Espíritu que les va a mostrar siempre la verdad, que les va a mostrar siempre el camino correcto, las decisiones correctas para que puedan cumplir el propósito divino para el que tú los has hecho, mi Señor. Espíritu Santo, yo clamo que seas tú quien abra oídos espirituales, quien abra sus ojos espirituales, pero sobre todo, Espíritu de Dios, que les des un corazón dispuesto y dócil para poderte escuchar, para poderle dar un sí al llamado que hace nuestro Padre Dios. Llénalos de tu presencia, Espíritu Divino, para que puedan abrirte las puertas de su corazón y poder darse la oportunidad de disfrutar y de sentir tu presencia desde que abren sus ojos, desde que tú, mi Dios, les das ese aliento de vida, puedan ellos experimentar que vivir contigo de tu mano y en tu presencia es un regalo divino, mi Señor, y que vivir contigo, mi Dios, vale la pena porque tienen esa ayuda y ese defensor que tú has dejado y has enviado, mi Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que vas a seguir haciendo, por toda la obra que tú estás haciendo, mi Dios, por cada corazón que vas a tocar y que vas a impactar, mi Cristo Jesús. A ti, Virgen Santísima, también gracias por interceder siempre por nosotros, tú que has sido ejemplo de docilidad perfecto a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a seguir tu ejemplo y a decir siempre sí a ese llamado que tú nos haces, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Madre Santísima, por tu intercesión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a quedar, que vamos a volver a invitar a Cindy, pero no vamos a esperar 3 años, sino que vamos a hacer 4 años, sino que venga más seguido aquí en Sentados en un Café. Por favor, yo feliz y contenta. La próxima vez vamos a traer, ¿qué? Cafecito. Cafecito. Ahorita era necesario, o sea, siempre es necesaria el agua, pero ahora era una ocasión especial. Cindy, de verdad, millones de gracias. Que Dios te siga bendiciendo, Amén. te siga utilizando y siga trayendo ese maravilloso mensaje. Igual, Helen, muchas gracias. Y Roberto, qué gusto de verdad que me te jalaste de la puerta. que te encontramos aquí. El Espíritu Santo lo trajo. Amén, amén, de Dios. verdad, Señor. El Señor tiene el control de todo. Mis hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.